Hola a todos, en esta lección vamos a hablar de vectores o arreglos unidimensionales. Un vector es una lista de elementos del mismo tipo organizados en forma de lista. Cada dato tiene a su vez un índice o una posición dentro de la lista. Aquí tenemos un ejemplo de la estructura donde tenemos los valores organizados en una lista y el índice correspondiente a cada dato. La forma de declarar un vector es poner la palabra reservada var, el nombre de nuestro vector, que no puede contener acentos ni espacios en blancos, al igual que lo hacíamos con una variable, dos puntos, la palabra de reservada array, que hace referencia a que es un arreglo, y entre corchetes debemos poner el comienzo de mi vector, es decir, en qué número va a arrancar el índice, dos puntos o punto punto, y el final, que es en qué número de índice va a terminar mi vector. Cierro el corchete, la palabra reservada off y después el tipo de dato que voy a utilizar en este vector. Hay que recordar que el tipo de datos aplica a todos los elementos que tengo que deben ser del mismo tipo. Punto y coma para finalizar el renglón. La forma de asignar un valor a nuestro vector, es decir, cargar los datos dentro de cada casillero, sería poner el nombre de nuestro arreglo, entre corchetes la posición o el índice en el que corresponde, cerramos el corchete y con el símbolo de asignación le definimos un valor acorde al tipo de dato al que corresponde este vector. Y la forma de leer nuestro vector es simplemente colocar el nombre de nuestro vector y entre corchetes el índice o la posición del mismo. Vamos ahora a trabajar con ejemplos. Vamos a crear un archivo, lo vamos a llamar vector1.pas y vamos a crear la estructura de nuestro programa. Muy bien. Para este ejemplo, lo primero que vamos a hacer es definir nuestro vector, y para definir nuestro vector usábamos la palabra reservada var y el nombre del vector. En este caso le vamos a poner mi vector. Dijimos que poníamos dos puntos, la palabra reservada array, y entre corchetes debíamos poner un comienzo y un final. Por ejemplo, vas a arrancar desde el 1 punto punto y vas a terminar en el 5, y después del corchete debo poner la palabra reservada off y el tipo de dato, por ejemplo string, integer, real o el tipo que ustedes vayan a utilizar. En este ejemplo vamos a usar integer. Voy a crear una segunda variable a efectos de interactuar con mi vector. Voy a crear una variable i que va a ser de tipo entero para utilizarla a modo de contador. Y ahora vamos a asignar valores al vector. Para ello debemos poner mi vector, entre corchetes la posición, en este caso vamos a asignar un número que va a ser el 10. En el apartado de la posición debo colocar un número que está entre el comienzo del vector y el final del vector. No puedo poner un número por fuera de la definición que le di al tamaño de mi vector. Así que vamos a poner el 1. Y voy a copiar esto y lo voy a repetir 5 veces. Donde voy a tener el vector en la posición 2, en la posición 3, en la 4 y en la 5, y me estaría sobrando 1. Y aquí vamos a poner un 20, 30, 40 y 50. Ahora lo que nos toca es leer a nuestro vector. Por lo general, para leer un vector se utilizan las sentencias repetitivas o bucles, como ya vimos en otras clases. Para estos ejemplos vamos a usar simplemente la sentencia for, que era for
la variable contador que acabamos de crear, le damos un valor inicial. Este valor inicial va a ser el comienzo de mi vector, por lo que va a ser el 1, y lo vamos a llevar hasta el final de mi vector. Esto quiere decir que va a entrar en el valor 1, en la segunda vuelta en el valor 2, en la tercera vuelta en el valor 3, hasta llegar al final. Ponemos la palabra reservada do y en nuestro bloque de código. Dentro de este bloque de código, ahora lo que debemos hacer es leer nuestro vector. Vamos a poner una escritura y dentro de esta escritura le vamos a poner elemento. Esto va a ser un texto. Elemento va a ser la variable i, es para saber en qué posición del vector estoy, si estoy en la posición 1, 2, 3, 4 o 5. Y después le vamos a poner dos puntos y vamos a concatenar el dato de mi variable, que como bien vimos en el ejemplo, para lectura ponemos el nombre y entre corchetes la posición de mi dato. Entonces voy a poner mi vector y entre corchetes tengo que poner la posición. Como estoy usando una repetitiva para que me muestre todos automáticamente, voy a poner mi variable contador. Entonces esto va a ser en la vuelta 1 va a ser un 1, en la vuelta 2 va a ser un 2 y así me va a mostrar los distintos datos del vector. Perfecto. Abrimos una terminal. La vamos a agrandar y vamos a compilar fpc vector1.paz. Está todo perfecto y ahora voy a ejecutar mi vector 1 y me está leyendo. Si lo comparamos, el vector 1 era el 10, el 20, el 30 y así en orden, y en la lectura le estamos diciendo da una vuelta y por cada vuelta vas del 1 hasta el 5 y la i corresponde al valor que va a tener en cada vuelta. Por eso tengo el elemento 1, es decir, el lugar 1, el lugar 2, el lugar 3, lugar 4 y lugar 5. Muy bien. Vamos ahora a hacer un segundo ejemplo. Vamos a poner vector2.paz y creamos la estructura. Para este ejemplo, vamos a hacer algo un poco más complejo, por lo que vamos a crear dos vectores. Vamos a poner vector A, la palabra reservada array, entre corchetes vamos a poner del 1 al 5 y va a ser of integer. Y vamos a poner el vector B, dos puntos, y vamos a poner del 1 al 5. También en integer. Y para interactuar con los dos vectores en paralelo vamos a realizar una suma. Entonces vamos a poner vector suma, que también va a ser un array. Va a ir del 1 al 5 también porque vamos a sumar los datos. Y va a ser of integer también porque va a ser un entero. Como vimos en el ejemplo anterior, nosotros debemos rellenar nuestro vector. Lo podemos rellenar escribiéndolo dentro del bloque de código, pidiendo que nuestro usuario ingrese un código, o podemos predefinir los valores del vector agregando al final del vector un igual y entre corchetes, entre paréntesis vamos a poner los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Y para el vector de abajo le vamos a poner que va a ser 6, 7, 8, 9 y 10. De esta forma estoy predefiniendo los valores o asignándole valores a mi vector en el momento en el que es declarado. Y por último voy a necesitar una variable contador
que va a ser de tipo entero, para interactuar con mi sentencia for. Entonces ahora vamos a hacer algo más complejo. Vamos a hacer suma de vectores. Y después que hagamos la suma, vamos a mostrar un resultado de vectores. Dijimos que para recorrer un vector de forma automática lugar por lugar, simplemente usábamos una sentencia for, poníamos que i va a valer 1 y va a recorrer hasta 5 y creamos nuestro bloque de código. Dentro del bloque de código vamos a hacer algo sencillo. Le vamos a decir que vector suma en su posición, la posición la va a tomar ¿de dónde? De nuestro i, que es el contador del for. También podría definirle a mano el número. Le vamos a decir que esto va a ser igual a vector a en la posición i, y esto va a ser más vector b en la posición i. ¿Qué va a hacer? En el lugar 1 de mi vector suma me va a guardar la suma del primer número del vector a más el primer número del vector b, es decir, me va a sumar el 1 con el 6. En el casillero 2 de mi vector suma me va a sumar la posición 2 de mi vector a más la posición 2 del vector b, por lo que va a ser 2 más 7 y me va a colocar el resultado en el vector. Y para mostrarlo vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos en el otro ejemplo. Volvemos a crear la sentencia for, vamos a ir de 1 hasta 5, creo el bloque de código y acá vamos a imprimir en pantalla los resultados de la suma. Entonces le vamos a poner elemento para saber en qué vuelta estoy, la variable contador que me va a indicar en qué vuelta estoy, da la suma, de la suma, el elemento 1 de la suma de los dos elementos 1, por ejemplo. Bien. Y aquí vamos a poner vector suma en la posición i. Muy bien, ya tengo mi segundo ejemplo y estoy interactuando con tres vectores en paralelo, intercalando los datos de un vector hacia otro. Voy a abrir la terminal, voy a compilar, está todo perfecto y voy a ejecutar vector 2 y me da la suma del elemento 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿cómo sé si esto es correcto? Como verán, nosotros predefinimos los valores en el mismo momento en el que declaramos nuestro vector, a diferencia del ejemplo anterior que declarábamos el vector y luego asignábamos los valores uno a uno. Entonces me dice que el elemento 1 de mi vector suma equivale a la suma del primer lugar de el vector a con el primer lugar del vector b. Es 1 más 6. Y el primer lugar de el vector suma es 7. En el segundo lugar me suma la segunda posición de a más la segunda posición de b, 7 y 2 me da 9. Y así con el resto. De esta forma nosotros podemos crear vectores, asignarle valores manualmente. Aquí recuerden que podrían poner que el usuario ingrese los valores manualmente con un readln, o podemos predefinir los valores en el mismo momento que declaramos el vector. Y podemos interactuar teniendo en cuenta la forma de lectura y escritura de cada dato entre uno o más vectores. Muy bien, espero que se haya entendido, que sea claro, y cualquier cosa preguntan, nos vemos en el próximo video.